y para eso tomamos contacto con el ex subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira. Señor Lira, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Daniel. Gracias a ustedes. Vamos con este tema. Primero, esta iniciativa de las dos comunas del sector oriente de la capital, Las Condes y Lo Barnechea, de estos globos aerostáticos con cámaras de alta definición. ¿A su juicio son una medida efectiva para combatir la delincuencia? Bueno, no es una cosa nueva, lo hemos visto en otros países como México, por ejemplo, que se están utilizando. La verdad que el uso de cámara puede ser muy efectivo en el tema de las pruebas, de poder comprobar que alguien cometió o no cometió un delito. Puede servir, ¿no es cierto?, en el caso de los juicios. Pero también hay que agregarle a eso una fuerza reactiva. Si se ve un delito en ese momento, hay que tener preparado un equipo que pueda acudir. No sacamos nada si esto no está coordinado con las policías. Por lo tanto, la recomendación en ese aspecto es claramente una coordinación muy directa con las policías, si se ve en caso de que hayan delitos flagrantes, que pueda haber una reacción. Si no hay reacción, obviamente que los delincuentes van a buscar la forma de evadir las cámaras, ya sea tapándose la cara o de alguna forma, como sabemos que se anticipan, cometerán delitos al lado de donde están los globos, pero no justamente donde están los globos. Y eso es lo importante. Las cámaras, sin duda, que son efectivas. Hay ciudades, como el caso de Londres, en donde a una persona dicen que la filman 7 veces en el día. Acá, transeúntes en la ciudad de Londres han llegado a controlar la delincuencia porque, lógicamente, que la vigilancia es muy cercana. Señor Lira. Han habido mucha controversia también por la privacidad, pero sin duda que para efecto del delito ha sido de gran contribución. Eso le iba a preguntar precisamente, porque una cosa son las cámaras en la vía pública que filman lo que sucede en la calle, en un lugar público, pero con estos globos aerostáticos se puede filmar absolutamente todo, lo que ocurre en el jardín de una casa, en la terraza, en el balcón, incluso con las cortinas abiertas de una casa o de un departamento. ¿No hay una invasión a la privacidad de los vecinos? Sí, Daniel, la puede haber. Y es por eso que lo que se comprobó en otros lados, que era mejor tener mujeres detrás de las pantallas que hombres, porque de alguna forma las mujeres se dedicaban más a perseguir los delincuentes y no a entrometerse en la vida privada, en casas o en departamentos. Esa fue una de las razones de por qué estas cámaras están vigiladas básicamente con puras mujeres. ¿Y los agentes hombres, dice usted, entonces en Chile podrían exponernos a que nos estén mirando en lo que hacemos en nuestra privacidad, señor Lira? ¿Qué es más importante al final, la privacidad o la seguridad? ¿Cuál de los dos derechos para usted es más relevante? La experiencia comparada en este caso ha demostrado que las cámaras sí son muy efectivas para disminuir los delitos. Eso es una cosa que lo podemos ver en las distintas ciudades que han controlado la delincuencia. No nos vayamos a ciudades que no la han controlado. Veamos los ejemplos buenos. En esos ejemplos buenos... Es que ante la disyuntiva de privacidad versus seguridad, ¿por qué opta usted? Yo opto por seguridad, porque es cosa de ver, ¿no es cierto?, cuál es la preocupación de la ciudadanía. Lo vimos en un medio de comunicación el día domingo, o el día sábado fue, cómo ha aumentado el temor, cómo, ¿no es cierto?, la gente está poniendo este tema como primera prioridad, e incluso, le digo más, Mónica, llega un minuto que se pierde la libertad, porque la gente no se atreve a hacer programas que podrían llevarlo a ser víctima de un delito, como por ejemplo, salir a comer en una noche, o ir al cine en la noche, o ir a estudiar a un vespertino. La gente empieza a crecer el temor, deja de hacer ese tipo de actividades, es decir, influye incluso en la libertad de las personas el temor. Por lo tanto, es tremendamente prioritario y por eso es que en ese sentido creo que el gobierno ahora, cuando ya un poco le está explotando en la cara el tema de la delincuencia, están más apurados. Pero yo le recuerdo, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban de la agenda corta. Acuérdese que el ministro Peñailillo en diciembre dijo del 2014, vamos a lanzar esta agenda corta. La presidenta en enero envió el proyecto, pero ya en abril
el Partido Comunista se desmarcó de esta agenda y hasta el día de hoy vemos cómo está trancada esto y se le echa la culpa a la oposición, pero yo le aseguro que la oposición completa, de hecho la oposición cuando era gobierno presentamos en ese momento esta agenda corta, dándole más facultades a las policías, el control de identidad, y fue rechazado por en aquella entonces, ¿no es cierto?, la concertación. Entonces, mal podría estar trancando este proyecto. Aquí hay un problema al interior de la nueva mayoría, y yo le diría que hoy día es el diputado Andrade, pero hace poco era el Partido Comunista. Señor Lira, me quiero quedar con una frase que usted decía, que en optar por seguridad versus privacidad, usted opta por la seguridad. ¿A qué cree que la sociedad tiene que estar dispuesta a renunciar en términos de privacidad? ¿De qué hablamos en concreto? ¿A qué, en su opinión, deberíamos estar dispuestos a renunciar en nuestras vidas privadas por seguridad? ¿Renunciar a qué tipo de cosas? Bueno, a que pueda, ¿no es cierto?, ser filmado varias veces al día en distintas cámaras que pueden estar en los estadios, que puede estar en las calles, pero si esa filmación es bien utilizada, no hay ningún temor. Todo lo contrario. ¿De mi propiedad Hemos privada visto, también? ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en Inglaterra hay grupos totalmente contrarios a las cámaras, pero no han podido ir contra las cámaras, porque el bien mayor es la seguridad y así lo encuentra la gente, más que aparecer en alguna vez, ¿no es cierto?, en cámaras en distintos lugares que está. Por lo demás, quien nada teme, ¿qué le importa, no es cierto?, aparecer? El que nada hace, nada teme. Pero, señor Lira, también dentro de, por ejemplo, mi casa o dentro de mi propiedad privada o en el jardín de mi casa, ¿también estar dispuesto a ser filmado en esas condiciones? No, yo creo que esto no apunta a las casas, sin duda que apunta a los lugares públicos. Por lo demás, la delincuencia, todos sabemos que tiene puntos súper calientes donde se producen los delitos. Sabemos que en un 60% de los delitos sucede apenas en un 5% del territorio. Esa información la tiene Carabineros, está disponible. Entonces, lógicamente que hay que estar con el globo aerostático, con cámara, donde suceden los delitos, no donde no suceden. Siempre me llama la atención a mí, por ejemplo, cuando se hace, perdón Mónica, pero cuando se hace, por ejemplo, se detienen los automovilistas para hacerle algún tipo de control, porque es el único control de identidad que se puede hacer hoy día, es arriba de un automóvil. Pero yo digo, ¿para qué detienen, ¿no es cierto?, a la señora que va con el niño a dejarlo al colegio, digamos? Si sabemos cuál es el perfil del delincuente, sabemos, ¿no es cierto?, no perdamos tiempo con aquellas personas que realmente sabemos que no corresponde al perfil del delincuente. Focalicémonos en el territorio, focalicémonos en los delincuentes. Perdón, ¿cuál es el perfil del delincuente? ¿En qué comunas vive? ¿Qué hace? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el perfil del delincuente? Mire, esa información está súper disponible por Carabineros. Mónica, el 20% de los delincuentes explica el 80% de los delitos en nuestro país. Me gustaría que lo perfilara. Son bandas súper organizadas. Son bandas que incluso en muchos casos están identificadas. Muchas veces son pocos mayores que utilizan a menores. ¿Qué quiere que le diga? Hay mucha información respecto a quiénes son esos delincuentes habituales. Y esas características están súper claras dentro de las policías. Por lo tanto, hay que focalizar el trabajo en ese sentido. Eso es lo que hacía el sistema táctico de análisis del delito que trajimos, ¿no es cierto?, de Nueva York. Era analizar no solamente el lugar, el perfil de la víctima y el perfil del delincuente. Eso es lo que me gustaría que usted nos explicara a todos los chilenos, que no necesariamente lo tienen por qué saber, cuál es el perfil del delincuente, porque usted lo ligaba a esta posibilidad de el control de identidad. Entonces me gustaría que usted nos perfilara de alguna manera qué características tienen esos delincuentes en Chile. Usted decía, es un perfil muy claro. ¿Cuál es ese perfil? No dónde están, sino quiénes son, en qué lugares habitan, ese perfil delincuencial. Claro, es que yo le repito, Mónica, que para que suceda un delito tiene que haber una víctima vulnerable, tiene que haber un delincuente y tiene que haber un lugar apropiado para cometer el delito. Eso está en las estadísticas policiales. Por lo tanto, en distintos lugares del país donde suceden delitos,
hay que analizar quiénes han sido las víctimas. Por ejemplo, si usted va al centro de Santiago, ¿quiénes son las víctimas? Son el transeúnte que anda tranquilo comprando y que se distrae y es víctima de un lanzazo. Ahí tenemos el delito del lanzazo. ¿Qué características tienen los delincuentes que hacen lanzazo? Son normalmente jóvenes, muy rápidos, que andan en grupo. Entonces, las policías claramente lo identifican. Eso es lo que hay que ver. Hay que ver el lugar, de ahí se saca el perfil de la víctima y también se saca el perfil del victimario. Por eso es que cuando esto se analiza mes a mes, como era el sistema táctico de análisis del delito, y que es exactamente lo mismo que se hace hoy día en Nueva York, en Los Ángeles, en las principales ciudades donde se ha controlado el delito, las policías se anticipan a donde ocurren los delitos. Y eso es lo que hace disminuir la tasa de delincuencia de una ciudad. Señor Lira, ¿no hay ahí un riesgo de prejuicio y de discriminación evidente? Porque si se dice los que cometen los delitos son jóvenes que andan en grupo, es evidente que puede haber una discriminación y un prejuicio hacia un cierto tipo de personas, jóvenes que andan en grupo, que no tienen por qué ser delincuentes porque están en un determinado lugar. ¿No hay un riesgo evidente de discriminación en la acción de policial si se caracteriza de una manera tan amplia? Daniel, siempre puede haber un riesgo. Por eso que el control de identidad es absolutamente inofensivo. Lo único que pretende es ver la identidad de la persona, chequearla con una máquina para ver si la persona tiene o no tiene antecedentes penales, para ver si la persona ha sido prófugo de la justicia, si está buscado en este minuto, si tiene una orden de aprehensión pendiente. Es decir, siempre podemos caer en la discriminación, pero el control de identidad no le va a hacer daño a nadie. Nuevamente le repito, quien nada hace, nada teme, en mostrar, ¿no es cierto?, su carnet de identidad no le va a pasar absolutamente nada. Por lo tanto, lo que busca este control de identidad es un control de identidad no en cualquier parte, es donde suceden los delitos y de acuerdo al perfil del delincuente que está cometiendo esos delitos. Ahora, si nos equivocamos, no va a pasar absolutamente nada en una persona. Solamente se le va a haber pedido el carnet de identidad inútilmente. Pero esa persona va a poder seguir transitando sin ningún problema. Yo estoy seguro que los chilenos prefieren eso, prefieren de repente que les pidan el carnet de identidad, pero que vayamos terminando con esos 60.000 prófugos de la justicia que hoy día están en la calle, que han cometido delitos, que lo está buscando la justicia y que nadie los puede identificar porque las policías no pueden hacer control de identidad. Estoy seguro que la ciudadanía prefiere eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches.